Estamos de vuelta en Viaje al Centro de la Noticia para conversar con distintas perspectivas acerca de lo que está ocurriendo, del desafío a las sociedades occidentales en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito bélico, en el ámbito de las relaciones internacionales, sino también en el ámbito de cómo reaccionar como sociedades democráticas frente a la amenaza terrorista. Nuestros invitados hoy, el sociólogo Eugenio Tironi. Eugenio, bienvenido. Y el cientista político Rafael Rosell, bienvenido también. Ambos de alguna manera tienen alguna ligación de distintas formas con países o con culturas que han vivido parte de estos acontecimientos. Rafael, tú estabas en el Líbano hace muy poco. Ocurrieron ahora estos atentados, los más terribles en 25 años, provocados por Estado Islámico. ¿Qué viste en lo que estaba pasando en el Líbano? Mira, hace 3 semanas que estoy de vuelta. En ese momento el Líbano es un pueblo que tiene mucha resiliencia y por lo tanto ellos viven normalmente, su vida es total y absolutamente normal, tanto en la zona cristiana como musulmana. El Daesh, o como se dice en árabe, Estado Islámico, que no es Estado, entre paréntesis, está tratando de entrar a la frontera libanesa, pero el ejército libanés, que está compuesto por cristianos, por musulmanes sunitas y por chiitas y por drusos, está impidiendo la entrada a la frontera libanesa. Y por otro lado, hay combatientes de Hezbollah que están luchando junto a Rusia en Siria en contra del Estado Islámico. Sí. Eugenio, en tu caso, tú viviste largos años en Francia, conoces bastante la cultura de ese país. ¿Qué te pareció lo que ocurrió en términos de la reacción de la gente? ¿Cómo crees que se reacciona, cómo crees que se rearma la vida en Francia después de estos 2 golpes tan fuertes, el del Charlie Hebdo en enero y ahora esto? Bueno, yo creo que esto es un punto de quiebre, digamos, para Francia. Francia tiene historia en esta materia, o sea, tuvo también terrorismo dentro de su frontera en el periodo, digamos, de la guerra de Argelia. Y los franceses son duros. Yo creo que va a haber bueno, ya estamos viendo una respuesta muy, muy severa, con un amplísimo respaldo de la población, aun cuando hay mucho debate. Uno escuchaba a de Villepin, por ejemplo, el ex canciller de Chirac, que está muy en contra del concepto guerra al terrorismo. Pero yo creo que no, yo creo que en esto los franceses, que además tienen experiencias de guerra, tienen experiencia de ocupación, van a actuar con bastante dureza. Bueno, de hecho han sido bastante eficaces. Han logrado que Bélgica se alinee, digamos, y se endurezca, porque por lo visto Bruselas se ha venido convirtiendo como una suerte de sagrario, digamos, del islamismo terrorista, digamos. Están cambiando además el mapa geopolítico del mundo con su alianza con Putin y con Rusia, que obliga a Estados Unidos también a endurecerse. O sea, realmente están creando una coalición que no se creó respecto de Irak ni Afganistán. Pero sí, ahora. Rafael, se habla, lo decía Eugenio, de un estado de guerra, lo dicho, lo ha repetido el presidente francés. Se estableció ya un periodo de 3 meses de estado de emergencia con restricción de libertades. ¿Es correcto el enfoque? Yo creo que es peligroso el enfoque, ¿no? Lo que decía Eugenio, me parece relevante reafirmar que después de la Segunda Guerra Mundial es primera vez que hay una coalición de estas características que tenemos hoy día. Pero hay que centrar también la mirada, que no es una guerra solo en contra de Occidente. Aquí hay un grupo extremista, islamista radical, hay islamistas moderados como Erdogan en Turquía, digamos, ¿no? Pero estos son islamistas radicales que tienen aliados que son aliados de Occidente, como Arabia Saudita. Y esas cosas hay que decirlas para conocerlas, ¿no? Y saber lo que está ocurriendo efectivamente. Entonces, lo que a mí me da temor es que tiñamos, ¿no es cierto?, todo el Islam como un foco terrorista, y no es así. Esto es una minoría
de una minoría, ¿no? Wahabista, que lo que trata efectivamente de conseguir es recrear el Islam. Recrear el Islam. Nos preguntábamos cómo se hace para combatir al terrorismo sin sacrificar el estilo de vida occidental, la democracia, la libertad. Tenemos la experiencia de lo que pasó en el 2001 después de los atentados en Estados Unidos, que hubo consecuencias importantes también en ese ámbito. ¿Qué va a pasar ahora en Francia? Lo que pasa es que yo creo que para Europa, bueno, primero Europa tiene muchas más dificultades que Estados Unidos para protegerse porque es mucho más porosa, no está aislada como lo está Estados Unidos, tiene muchísimas fronteras, está al lado del Medio Oriente, o sea, pero segundo, porque tiene una población árabe y musulmana muy importante, pero que por lo demás tiene un porcentaje alto de su población que es de origen, que es islámica. O sea, el terrorista, que parece que es el líder de la banda, que fue muerto ayer en Saint-Denis, es tan francés como Manuel Valls. Así es. Y casi tan francés como Sarkozy. La diferencia es que es de origen, no sé, marroquí o argelino. Y luego belga en ese caso específico, belga, pero hay belga, primera y belga, segunda belga, generaciones que... Pero que hay hasta de segunda generación. Son totalmente franceses. Son totalmente franceses. Uno de ellos era chofer, él trabajaba en la RATP, o sea, manejaba buses. O sea, no saben árabe. Se empezaron a meter en esto ya adultos, ¿ah? Contra la opinión de su familia y de sus padres. Ahora, eso puede generar una sensación también en la sociedad de que hay una especie de enemigo interno y generar, por ejemplo, mucha discriminación contra personas que sean, por ejemplo, de religión musulmana o que tengan un origen en Medio Oriente, ¿no? La discriminación ya está. Estaba antes de esto. Digamos. Entonces, yo creo que allí también hay una de las causas de lo que estamos viviendo hoy día. Mira, son más de 4.000 europeos los que están peleando en el Estado Islámico. Eso es increíble. Hay más, hoy día leía, hay más británicos musulmanes en el Estado Islámico que británicos islámicos en el ejército británico. Hay 700 y tantos, casi 1.000 franceses, como más de 500 y tantos belgas. O sea, y además lo que se descubre es que el tráfico, o sea, irse a Siria, volverse, o irse a Irak y volverse, está resultando muy fácil. Muy fácil. E insisto, y ante esa realidad o ante ese problema, ¿es inevitable que tengamos cierre de fronteras, restricción de movimientos, medidas más intrusivas contra las comunicaciones de los ciudadanos, por ejemplo, más facultades para las policías? ¿Es ese el mundo que viene? Pareciera ser que sí, lamentablemente, digamos. Pero mira, el cierre de frontera, la gente está adentro. Ese es el punto. Lo mismo que pasa en el Líbano. Y fue efectivo respecto al líder, por ejemplo, a esta banda que está en Saint-Denis. Esto fue gracias a que cerraron las fronteras con Bélgica, que no pudieron huir a este barrio de Bruselas, donde habrían estado mucho mejor protegidos. Exactamente. O sea, tiene su efectividad. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, yo creo que vamos a vivir un cambio en nuestra forma de vida como lo vivimos el 2001 con lo de las Torres Gemelas. Y Europa se va a tener que ajustar un poco, lamentablemente, a los cánones estadounidenses en esta materia. El problema es que tampoco tiene los recursos Europa. O sea, Estados Unidos gasta en un mes lo que toda Europa junta gastará en un año, digamos, en materia de seguridad interior. Ahora, había un debate que ya venía de antes, propulsado, por ejemplo, por intelectuales como Neil Ferguson o por escritores como Houellebecq, que hablaban de una cierta sumisión, es la palabra que ocupaba Houellebecq en su novela, de Occidente con respecto al Islam, o hablaban de una cierta amenaza del fundamentalismo islámico para las democracias. ¿Ustedes ven también esa amenaza? Sí, lo que pasa es que lo que tenemos que sacar de la mente es que es para las democracias occidentales. No. Sí, el peligro es para todo aquello que no sea wahabista, yihadista, digamos. Y ¿no? Incluye a muchos islamistas, claro, y países árabes, muchos. Claro. Entonces, o sea, tenemos que comprender que esto es una amenaza global. No, aquí no es Huntington el que está hablando del conflicto de civilizaciones, porque aquí no hay civilizaciones, digamos. Lo que hace el Estado Islámico es incivilizado nomás, no estamos enfrentando ninguna civilización. Entonces, es muy importante que nosotros hagamos esa diferenciación, porque si no vamos a estigmatizar
una religión que no es violenta, ¿me entiendes? Ahora, me preocupa también en este cierre de frontera lo que va a pasar con los refugiados, porque en definitiva cerramos la frontera, los refugiados no pueden entrar, y esto va a ir produciendo una mayor frustración de los países y de los mismos árabes en contra de Occidente también. ¿Te fijas? Porque va a haber temor de que los sirios vayan entrando a los países europeos, porque efectivamente dentro de esa emigración hay yihadistas. Pero si hay un debate en la sociedad occidental, y especialmente en Francia, que viene de ese tiempo, sobre cuánto tenemos que exigir que se, de alguna manera, asimilen los musulmanes. Por ejemplo, este debate que se ha dado sobre si se debe permitir o prohibir el uso de la burka en público. Ese es un debate que ya venía. Es que aquí estamos, yo creo, ante el fracaso de la religión secular, que es la idea republicana. O sea, la idea de que la escuela y la república borra toda la diferencia étnica, social, religiosa, y crea un sentido de pertenencia en torno a la nación. Bueno, parte de la juventud francesa, aunque sean grupos minoritarios, pero parte de sus jóvenes, habiendo pasado por todos los ritos, digamos, de la república, terminan adhiriendo a esta pantomima que es el Estado Islámico y plegándose a este grupo fanático que, como tú dices muy bien, traiciona incluso el espíritu del islamismo. Y están dispuestos a entregar su vida a esa pasión. Entonces, por lo visto, y esta misma falla la tiene la forma de integración esta anglosajona, digamos, que es más del multiculturalismo, el melting pot. Si esto no pasa más, o ha pasado menos en Gran Bretaña, porque también tiene condiciones geográficas que la protegen. Entonces, hay un problema con y yo creo que tiene que ver un poco, en mi modesta opinión, por un problema, un déficit de la capacidad, digamos, como decía, de las religiones seculares, digamos, republicanas, con la caída del comunismo. El comunismo era y toda la ideología comunista era digámoslo así, una canalización civilizada al nihilismo, llamémoslo así. Y con un déficit espiritual religioso de las sociedades occidentales. Entonces, a este tipo de jóvenes no necesitan que haya un líder allá en Irak, ni siquiera, para entrar en esta espiral, digamos, siniestra. Así es. Fíjate que al revés del laicismo, lo que ocurre, por ejemplo, en el Líbano, que es sectario, tiene una democracia de consenso, que Dahl decía que era la única democracia de consenso en el mundo, donde está repartido por religión. O sea, el gobierno está repartido por religión y los tipos conviven normalmente musulmanes con cristianos, musulmanes chiitas con sunitas, cristianos. El presidente de la República tiene que ser católico. El primer ministro musulmán sunita, el presidente de la Cámara de Diputados, chiita. Es genial. O sea, como en vez de secularizar, tú tienes, ¿no es cierto?, una forma distinta de convivir, de convivencia, y que hasta el momento ha sido relativamente efectiva, ¿no? Pero el modelo, o mejor dicho, ¿qué tanta asimilación hay que exigir, por ejemplo, a inmigrantes? ¿Qué tanto hay que exigirles que tomen algunos principios de la vida occidental, o qué tanto hay que permitir que sencillamente puedan ser comunidades tal vez menos integradas? Yo creo que eso es un gran debate en Francia, porque en cierto modo esto golpea, como dije, digámoslo así, el mito republicano. Pero muy difícil que Francia dé un paso atrás, porque eso significa, en cierto modo, renunciar a la Revolución Francesa, renunciar a la Ilustración. O sea, Francia no puede dar vuelta atrás en eso. No es que va a derogar la ley, digamos, que prohíbe el velo, prohíbe las cruces, prohíbe cualquier señal religiosa en la escuela o en los lugares públicos. No va a renunciar a eso. Y esto tampoco es una cuestión puramente social o económica. O sea, aquí no son los muchachos de la banlieue que quemaban autos hace 10 años atrás. Sí. No son los mismos. Esta es más bien clase media
Claro, que el otro era marginalidad, básicamente, jóvenes muy marginales. Muy vinculado casi a la delincuencia. Hoy día no necesariamente. Además, tampoco es un grupo centralizado. Aquí, como son esto que llaman los lobos solitarios, ¿no es cierto? Que van a Irak, los entrenan y dicen, van a Siria, y ve tú qué hace. Lo importante es que golpee lo que pueda golpear de este mundo infiel, digamos. Pero mira, fíjate la diferencia del planteamiento de Eugenio en Francia con Arabia Saudita, donde no puedes entrar con ningún artículo religioso, pero con nada. O sea, ni con una Biblia, con una estampita, ni con un crucifijo, o sea, absolutamente nada. Ni un artículo cristiano, digamos, o no musulmán. No musulmán. Claro. Nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente. Entonces, claro, hay una diferencia brutal. Perdona, en el Líbano, tú observas, por ejemplo, la parte cristiana, por eso esa convivencia que es factible, y yo creo que es factible, ves la parte cristiana, no hay velo, las niñas están con minifalda, o sea, manejan, nada, digamos, ¿no? Vas a la parte musulmana y están las niñas con velo, o no se ven muchas mujeres en la calle, están más bien en las casas. Hay diferencia, pero conviven. Entonces, yo creo que la apertura a eso me parece factible por parte de Occidente. Precisamente sobre eso, por ejemplo, sobre el rol de la mujer, o sobre la tolerancia, por ejemplo, o la integración de, por ejemplo, parejas homosexuales. ¿Occidente puede hacer excepciones con respecto a personas que tengan creencias distintas por motivos religiosos? ¿O no? O sea, yo si pienso en Francia, no lo va a hacer. Francia no lo va a hacer. O sea, sería como cortarse la yugular, digamos. O sea, no. Sería como declarar, digamos, que se reparte whisky gratis, digamos, en Arabia Saudita. O sea, no, eso no va a ocurrir. O sea, digamos, Francia prefiere el holocausto a traicionar un principio republicano como ese. No, eso no va a ocurrir. Ahora, claro, hoy día el gobierno del Estado francés dice, voy a atacar con aviones y con bombas la zona que controla Daesh o Estado Islámico. Pero esa no es la solución, pues, obviamente. O sea, quizá, bueno, la política está hecha también del resentimiento, de la rabia, y por tanto es comprensible que su primera reacción sea de ese tipo. Pero no es la solución, porque a su vez el origen del terrorismo tiene que ver mucho también con resentimiento y rabia acumulada por esos grupos, digamos, durante... Por la acción de Occidente en esa zona. Eugenio, Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta edición de Viaje al Centro de la Noticia. Los esperamos el próximo jueves en un nuevo viaje aquí en CNN Chile.